3 de la tarde, 17 minutos, seguimos en Avenida Refugio a través de Radio Ciudad y Ciudad Televisión. Y bueno, como decíamos al principio del programa, vamos a tratar de hacer un análisis de lo que sucedió esta mañana con los anuncios oficiales, tanto de parte del presidente de la Nación, Mauricio Macri, en su discurso, que si bien no dio detalles de cuáles iban a ser estas medidas, sí, después dio paso a Duhovne, al ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, que se refirió a cuáles van a ser los cambios a nivel económico sobre todo, ¿no? Y para saber un poco más de esto, porque a veces uno escucha muchos números y no sabe muy bien de qué se trata, para poner un poco de luz sobre esto que ocurrió esta mañana, estamos ahora aquí en los estudios con Rubén Cerrulla y Paola Gebaert Bernal. Ellos son licenciados en Economía. ¿Cómo están? Gracias Hola, por ¿qué tal? venir de ¿Qué nuevo. tal, María? Habían Bueno, venido por separado, pero dije no, quiero que estén los dos. Entonces de paso ya vamos haciendo una comparación, ¿no? Desde el sí. punto de vista que tenga cada uno de ustedes. ¿Cómo vieron la conferencia de prensa hoy? Y bueno, hay dos puntos. La verdad que me pareció, sinceramente, esto es una cuestión propia, como lo vi, de un cinismo y de una provocación bastante amplia de Mm, parte del presidente de la Nación, cuando, bueno, en algunas frases, ¿sí? mm, Por ejemplo, que crecimos estos 2 años y medio, que creció el empleo mm. y que no hay pobreza. Yo traje algunos datos, ahora vamos a estar viendo un poquitito también, pero Sí, me gustaría analizar, además, también habló de que a él le gustaría eh, aumentarle el sueldo a los universitarios, que sí, justamente la sí. semana pasada hubo una movida bastante grande respecto a ese tema. Le gustaría llevar adelante un incremento del presupuesto a las universidades, así como también aumentarles el sueldo a los trabajadores de ciencia y tecnología, pero no puede porque necesita llevar adelante la cuenta en cero. Mm, Esa cuenta en cero, de nuevo, lo plantean desde el gobierno nacional como el problema de todo esto es el déficit fiscal. ajá. ¿Sí? El déficit fiscal, ¿Y qué es el que déficit justamente el fiscal? déficit fiscal es cuando, para hacerlo más claro, cuando los gastos superan los ingresos del Estado. Ujú. ¿Sí? Bueno, ahí con Paola también venimos laburando el tema de esta cuestión del déficit primario y el déficit, ¿qué es el déficit primario, no? Sí. Sí, también recordemos que Duhovne denunció que la meta del déficit era para el déficit primario, para el 2019. Todas las metas que estamos anunciando para la reducción del gasto son siempre sobre el primario. Las medidas que se toman desde el gobierno nacional en conjunto con el Fondo Monetario Internacional son para reducir el déficit primario. ¿Y qué es el déficit Eso primario? lo vamos a explicar un poco mejor, y son en el Estado tiene dos grandes rubros de gastos, digamos. Uno es el déficit primario, que ahí entran todo lo que son los gastos que impactan directamente en la sociedad, que son los ajustes que anunciaron, que ahora los vamos a nombrar punto por punto, que son sueldos públicos, digamos, Sí. básicamente, universidades, salud, educación, transferencias, asignación universal por hijo, subsidio al transporte, a la luz, al gas, etcétera. Sí. Las tarifas, todo lo que se le está sacando hoy en día a la sociedad como ayuda del Estado, es todo lo que se intenta reducir del déficit primario. Mientras tanto, el otro déficit, que es el financiero, que son los intereses de deuda, aumentan cada vez más y hacen el gasto total del Estado más grande. Me preocupa, primero, que se lo llame gasto, ¿no? Exacto, a es una a este inversión, ítem, ¿no? claro. Y segundo, porque por lo que escuché de Duhovne, dijo que iba al 50%, se iba a reducir este déficit primario. Exactamente. Sí, sobre todo por ejemplo, planteó el tema de los subsidios, reducir el subsidio al 50%, y que las provincias se hagan cargo de esos subsidios, por ejemplo, el subsidio a transporte, Ujú. lo cual sabemos todos que es incomprensible que las provincias puedan subsidiar, o sea, pueden realizar un subsidio, digamos. Sí, Primero eso, porque ha bajado la coparticipación, sí. han eliminado el Fondo Federal Solidario, y además tenemos que
saber que estamos pasando por una profunda recesión, lo cual hace que es como un circuito, ¿no? El perro que se muerde la cola, ¿no? La gente no tiene salario, por lo tanto, o sea, no hay una recomposición salarial, por lo tanto consume menos, por lo tanto ya no ingresa al Estado en temas de IVA, por ejemplo, o de ingresos brutos, porque esas son dos partidas que generalmente en la provincia ocupan el ingreso bruto, entre el ingreso bruto y sellos, impuesto al ingreso bruto y impuesto a los sellos, ocupan casi el 87% de los recursos genuinos que tiene la provincia. Por lo tanto, si vos tenés una recesión, esos recursos genuinos se disminuyen y la provincia no recibe o no recibe de ingreso tanto como recibía antes. Por lo tanto, ahí vos ya tenés una profundización. Y a eso sumale la baja de la coparticipación y la eliminación del Fondo Federal Solidario. Por lo tanto, los subsidios dentro de la provincia se hacen imposible de abonar. Claro, pensaba justamente con respecto al transporte, ¿no? Que ahora, después de que se hizo una nueva audiencia pública, no sé si todavía, creo que no se dio a conocer todavía el nuevo costo del boleto después de esta audiencia pública. Los empresarios del transporte querían que llegue a 20 pesos, desde la provincia se hablaba de un boleto a 13 o hasta 15 pesos. 15.70 aproximadamente. Claro, pero los empresarios ya habían advertido que esto era siempre y cuando se mantuvieran esos subsidios nacionales. Si esos subsidios nacionales no están, podría ser aún mayor. Exactamente, y lo que charlábamos hoy justamente es, no hay un consenso entre los gobernadores y la decisión que se tomó a nivel nacional como para que esto suceda. También es importante tener en cuenta eso, que una vez que se traslade a las provincias la carga fiscal, la carga del ajuste fiscal, y los gobernadores de las provincias se den cuenta de que no van a poder afrontar este gasto, por esto que decíamos, la reducción del Fondo Federal Solidario y otros tipos de ajustes que se vienen dando a nivel provincial, no van a poder afrontar. Entonces la decisión en donde va a terminar recayendo va a ser en los trabajadores, ya que se le va a transferir a las empresas que se hagan cargo de este gasto que antes se hacía cargo el Estado, y las empresas todos sabemos que no van a permitir, digamos, en realidad es una disminución de la ganancia, porque no van a estar en pérdida las empresas de transporte, sino que van a tener que sufrir una disminución de las ganancias, y como no van a estar dispuestos a que eso suceda, lo van a terminar trasladando a precios, y va a ser la población la que se va a tener que hacer cargo de esta decisión a nivel nacional de transferir a las provincias el gasto. Sí. No tienen Agrego una cosa, no solamente pasa en el transporte, ya lo hemos sufrido en la luz, en el agua, en el gas, pasa con todos los servicios públicos. Una vez que te sacan los subsidios, el que paga es el contribuyente, esa compensación. Por lo tanto, las empresas siguen recibiendo ganancias. El tema es el traslado a quien se realiza. Antes se hacía cargo el Estado de esa parte del subsidio, lo cual a vos te posibilitaba, vos consumidor, digamos, te posibilitaba tener una porción más de tu sueldo para poder gastar o incrementar tu consumo. Ahora, ya esa parte de consumo, esa porción ya no la tenés y tenés que gastarla en servicios públicos. Y esto es por una decisión política del gobierno nacional de sacar los subsidios, de ajustar, ¿sí? Esta cuestión que hablaba Paola recién, este déficit primario, ¿sí? De ajustar por ese lado, pero a la vez ajustan a los que menos tienen, pero a la vez ese déficit completo con los intereses de deuda se ve incrementado. ¿Por qué? Porque justamente lo que está haciendo el gobierno nacional es compensar, ¿sí? esa eliminación de los subsidios con más deuda. Ahora, esa más deuda, ¿a dónde va? Perdona, Noelia. ¿A dónde va? Va a cubrir fuga de capital. O sea que hay dinero, para decirlo así en un lenguaje también que entendamos todos, ¿no? Quiere decir que ese dinero se empieza a ir porque se va a las LEVAC o a los letes. A los letes también. O a al dólar. Claro, el préstamo con el Fondo Monetario Internacional fue justamente eso, que no se cese el pago, que no se deje de pagar a los acreedores internacionales, a la gente que tiene. O sea, el préstamo
préstamo que se le pide al Fondo Monetario Internacional no es para las cuentas del Estado en sí, sino para los intereses de la deuda. Claro, justamente para que el Estado baje las cuentas, las partidas de gasto primario, el déficit fiscal, sí, lo que sí. siempre decimos, porque es el problema que ellos plantean a nivel nacional, que el problema siempre fue el déficit fiscal. Y por eso dicen que el Estado no es sostenible, que hay que achicar el Estado, y por otro lado es necesario no dejar de pagar lo que tienen los acreedores internacionales, es decir, lo que invirtieron en bonos, en lo que siempre decimos LEVAX, para lo que se dice que no pierdan la confianza en el país. O sea, básicamente es una transferencia para seguir teniendo inversores externos, claro, pero que a la vez esos inversores, cuando ya no les sirve más invertir en el país, se llevan el dinero afuera. El problema es que la inversión no está siendo visible, solamente está siendo especulativa. No es una inversión real. Justamente la inversión real es lo que está bajando con las medidas de baja de obra pública y de todo esto que venimos mencionando, que también es un problema porque no solamente, o sea, se están tomando medidas ahora, en este momento, con unos niveles de recesión que también lo están anunciando, sí, de 2,4, 2,5%, niveles de caída de actividad, que eso después no va a poder ser sostenible. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos dos partidas por las cuales el Estado administra sus ingresos. Son una, lo que le ingresa, o sea, como una casa, ¿no? Lo que te ingresa y lo que vos gastás. Lo que se dice es que el déficit fiscal es que lo que te ingresa, lo que te recaudás en realidad, sí, la palabra, es mucho menor de lo que vos gastás, ¿no? Entonces lo que intentan hacer es esto de reducción de gasto, que todo lo que decíamos de subsidios o de asignación universal, reducción de gasto, pero esa reducción de gasto trae acompañado caída de actividad. Imagínate si yo te digo que voy a ajustar por obra pública, esas personas, esos obreros que antes generaban consumo, etcétera, van a dejar de consumir, por lo tanto van a dejar de pagar un montón de impuestos, que era recaudación del Estado. Entonces, si vos estás bajando el gasto y esa baja del gasto te genera menor consumo y por lo tanto menor recaudación, no te va a alcanzar el cierre de todas las universidades, no te va a alcanzar el cierre de todos los ministerios, porque a su vez estás dejando de recaudar cuando bajas el gasto. Entonces son medidas que nosotros siempre decimos que son incoherentes y por eso no están funcionando hace casi 3 años. Y también pensaba que el mayor consumo en la Argentina viene desde la clase media y las clases bajas también, ¿no? Exactamente. Entonces, al recortarle el sueldo cuando a uno no le alcanza, directamente empieza a recortar gastos. Creo que a todos nos está pasando también eso, ¿no? Y termina endeudándose. Claro. Porque, por ejemplo, esta cuestión de pagar en cuotas las tarifas, sí, la gente al no tener ni siquiera ahorro, porque ahora ya no se puede tener ahorro, ha perdido en estos 2 años y medio casi el 65% de su poder adquisitivo. Es decir, lo que antes compraba en 2015 ahora puede comprar 65% menos, ¿sí? Lo cual tiene un impacto en el bolsillo de cada uno, y entonces, o sea, al no tener ahorro o al haber gastado los ahorros, se tiene que endeudar para pagar tarifas, sí, para pagar servicios públicos, ni siquiera para comprar mercadería, digamos. Claro, también, bueno, eso se ve mucho en los supermercados también, claro, ¿no? La cantidad de gente que se compra la mercadería, pero ya con tarjeta de crédito, ya hay una financiación ahí. Y con el tema de la tarjeta de crédito, antes de que vayamos, porque después vamos a hablar específicamente sobre cada una de las medidas, ¿cómo impacta también estas medidas en las tarjetas de crédito en cuanto a el interés, a los planes de financiación? Bueno, la mayoría, si son en dólares, afectan de lleno. ¿Por qué? Porque justamente vos capaz te endeudaste a $1 a 30, y en una semana ese dólar se fue a 38, o sea, tenés que pagar cuando te viene la tarjeta de crédito, el vencimiento, digamos, al vencimiento, te viene con $1 de 38, o sea, que estás pagando casi un 29-30% de más. Que la tarjeta además, ¿cómo se hace el cálculo de el dólar cuando uno tiene una cuenta en dólares, por ejemplo? No, por ejemplo, al día de cierre, ¿cuál es la...? Al día de cierre. Si se endeudó en dólares, si la persona se endeuda en dólares,
por ejemplo, hoy y vence la semana que viene, y la semana que viene está el dólar a 42, bueno, Sí, el cálculo que hacen las tarjetas, digamos, es al precio dólar de ese día, del día del vencimiento. claro. Por lo tanto, tiene que pagar un dólar a 42 pesos, lo Ujú. cual es mucho mayor. Y en Eso por cuanto un a lado. los créditos, eso también quería saber, porque sé que con la corrida cambiaria hubo modificaciones en los intereses de los créditos. Claro, sí, en realidad la tasa de interés es de referencia del Banco Central. Eso después, ¿Esos son los famosos UVA o no? los créditos UVA son que uno accede para una vivienda. Ajá, Eso en realidad tiene un impacto que, si bien no es en el mismo momento, es un impacto que tiene un poco de delay, se puede Ujú. decir, pero no es tan, no hay tanta distancia y recae drásticamente en lo que es llegar a poder acceder a un crédito. Imagínate que una persona que estaba pagando una casa y de repente no la puede pagar más porque el interés le aumentó un montón, pierde la posibilidad de acceder a la casa porque cuando cesa el pago, Sí. cesa todo lo que ya pagó. Entonces, ahí hay un esfuerzo de la sociedad que lo está pasando, que como decía el presidente Mauricio Macri hoy, tenemos que hacer un esfuerzo porque lo que gastamos es mucho más de lo que nos ingresa. Y ahí es donde está la cuestión de entender quiénes son los que están haciendo el esfuerzo, porque cuando él dice tenemos que hacer un esfuerzo, lo que no se ve y no se dejó claro son quiénes están haciendo los esfuerzos. Porque, por ejemplo, si nos ponemos a pensar lo que se enriquecieron todas las personas que compraron un dólar a 20 y hoy está a 40, o Sí. las personas que tienen declaraciones de sus riquezas en dólares y hoy se enriquecieron, por ejemplo, el campo el ciudadano que tiene declarado su riqueza, sus bienes en dólares, ¿por qué no se intenta aumentar la recaudación para bajar esto que dicen que es la falta de ingresos que tiene el Estado? Porque no se interesa, no se intenta un poco redistribuir, ¿no? Porque salió un informe la semana pasada que desde que asumió el gobierno hay una diferencia de la brecha salarial por sector de 25% aumentó. Entonces se está tratando de hacer un ajuste sobre la población que tiene que hacer un esfuerzo, pero los que se ven enriquecidos y beneficiados por las medidas que está tomando el gobierno no están haciendo este esfuerzo que estamos haciendo Claro. todos los ciudadanos. Entonces no se entiende muy bien para dónde, o sea, sí se Sí. entiende en realidad, pero se entiende, pero no se entiende por qué lo hacen o es complicado. Sí, sí, sí. Y también no se entiende por qué se pide cierto esfuerzo, digamos, a ciertas clases sí y a otras no. Exacto. Pensaba justamente antes de esta devaluación del dólar, un día antes se le había perdonado 70 millones de dólares a la empresa Molinos Así es. Río de la Plata a través de un decreto presidencial Así también. es, Entonces, efectivamente. en el caso, sí, Sí, no, en el mismo momento que las universidades y los docentes estaban verdad, reunidos con sí. el ministro de Educación de la Nación, se estaba perdonando a Pérez Compán, Sí. Molinos, Río de la Plata, 70 millones de dólares. que es una de las familias más ricas del país, Exactamente. ¿no? Estamos Yo hablando la de- otra vez hacía un cálculo. Los y entre dueños de todo. Exacto. Y entre todo lo que se debía a las facultades, tranquilamente con lo que se perdonó a Molinos se podría haber hecho frente a la infraestructura, a la deuda por infraestructura que tienen con las universidades, a la cantidad de becas universitarias para los jóvenes estudiantes, Sí. digamos, que han eliminado por falta de presupuesto. Y Ahora, además teniendo en cuenta que esos 70 millones al día siguiente valían el doble. exacto, así es. Ni más ni menos. Efectivamente. Vamos a ir a una pequeña tanda y vamos a seguir hablando con Paola Gebaer Bernal y con Rubén Cerrulla sobre las medidas que fueron anunciadas hoy. Es invierno una vez más. Sonrisa me regalabas y me desperté. Estabas
Bueno, seguimos en Avenida Refugio, son las 3 de la tarde, 42 minutos, de a poco va saliendo el sol. Y hablábamos estamos con Rubén Cerrulla y Paola Gebaer Bernal, ellos son licenciados en Economía, y hablamos acerca de las medidas que se anunciaron hoy, esta mañana, ¿no? Y particularmente vamos a hacer un repaso de una por una cuáles fueron las medidas y cómo va a afectar esto, no solo al país, sino a la provincia también. Y para ir viendo también qué fue lo que se anunció, vamos ahora esto es lo que se mostró hoy con la conferencia de prensa que realizó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Ahí se habla de, a ver si lo veo, el resultado primario, y ustedes me explican, porque yo la verdad es que no entiendo mucho de estos números. Se habla incluso de una proyección 2019-2020, ¿no? A ver, ¿qué es esto que dice anteriores, actuales? Bueno, eso plantea el tema del resultado primario, de lo que hablábamos recién. El déficit primario. Ajá. Digamos, que tiene que ver, los gastos superan a los ingresos. Fíjate, como vemos en la placa, dice menos 2,6 en el 2018, eso significa un déficit primario del 2,6, es decir, que los gastos superan los ingresos. Para el 2019 plantean un déficit cero, es decir, un equilibrio fiscal, es decir, que los gastos sean iguales a los ingresos. Pero esto yo pensaba, ¿no? Para pensar en un déficit primario del 0% 2019 hay que discutir el presupuesto. Por primero. supuesto, 2019, exactamente. El presupuesto que se discute ahora en septiembre. Se va a discutir. Y fíjate, lo que más llama la atención es 2020, plantean un superávit del 1%. Es decir, que los ingresos superan a los gastos. ¿Sí? Lo cual a simple vista parece una utopía, digamos. Primero que todo porque tienen que hacer, lo vienen haciendo, digamos, que tiene que ver con los ajustes, tienen que hacer un ajuste brutal. Porque estamos hablando de que ellos están planteando reducir gasto público. El gasto público, bien lo decía Paola, implica salarios, ¿sí? Presupuesto de todos los ministerios. Bueno, ya el sábado tuvimos algo de eso, que el presidente lo que hizo fue eliminar 10 ministerios, entre ellos llama mucho la atención el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Energía, y lo que hace es convertirlo en secretaría. Eso significa un achicamiento del Estado. Y eso tiene mucha relación con lo que plantean acá. Hay un achicamiento del Estado y por eso plantean un déficit cero, a lo cual me parece en ningún país del mundo hay equilibrio fiscal. En ninguno. En ninguno. La mayoría de los países, al contrario, tienen déficit. ¿Por qué? Porque a través del déficit, ¿sí? A través del gasto, que yo no lo llamo gasto, y vos bien lo decía Noelia, se llama inversión. Porque si vos no invertís en producción, en industria, en educación, en salud, en energía, es imposible que vos puedas crecer. Y si no creces, es imposible que vos puedas pagar los intereses de deuda. Entonces lo que están planteando ellos, el gobierno nacional, es un déficit cero para el 2019, pero además ni siquiera plantean ingresos, digamos, por dónde va a ingresar si vos tenés una recesión, que como decíamos, tenés una baja de los impuestos, o sea, tenés una baja de recaudación. Bueno, vamos a ver en la próxima placa, ahí se ve bien esto que estaban diciendo ustedes, y está bastante claro, ¿no? Cuáles van a ser las instancias de ajuste con este déficit primario que estaban hablando. Mayor gasto en prestaciones sociales, se aplica la fórmula de movilidad, aumento del 2% en cantidades. Quiere decir que la fórmula de movilidad, a ver si lo entiendo bien, ¿no? Las jubilaciones, la asignación universal por hijo, va a haber un 2% aumento. ¿Es esto? Sí, exactamente. También. Cuando el último aumento fue creo que entre el 9 y el 12. No, un 6, no recuerdo bien. Sí, no un 6 a veces. Sí. Exactamente. Sí, ahí donde pusiste la primera placa se puede ver bien qué significa esto. Sector público no financiero, decía, ¿no? Sí. El resultado primario, sector público no financiero. Claramente lo que se va a ajustar son las partidas que tienen que ver con el sector primario, que es todos estos gastos relacionados con la sociedad, que claramente van a generar esto, como decía Rubén, una menor recaudación, ¿no? Esto claramente no va a poder sopesar todos los gastos
de deuda que tenemos y que tampoco se habla de cómo hacer para poder generar genuinamente estos dólares para poder solventar los gastos que tiene el Estado, sino que se están pidiendo al Fondo Monetario Internacional estos dólares. Bueno, también en esa misma placa vemos el ahorro, dicen, en subsidios económicos. Y acá está claro lo que estábamos hablando, que se traspasa el transporte automotor a las provincias, ¿no? El traspaso directo. También el traspaso de la tarifa social eléctrica, es decir, que las provincias se van a tener que hacer cargo de las tarifas de electricidad en cuanto a las tarifas sociales. El aumento gradual en la cobertura de costos, ahí ya no sé qué es. Aumento gradual en cobertura de costos. No, Congelamiento del ingreso de personal, que esto además ya se había anunciado, ¿no? Que estaba congelado por el 2 pase a años. planta, Sí, el pase a por 2 planta, años, ¿no? exactamente, el pase a planta permanente, y además las contrataciones también, las contrataciones Ajá. también al Estado, digamos. Que nadie más puede ingresar al Exactamente, Estado. que nadie más. También se habla de aumento salarial como inflación. Ahí no sé también a qué refiere el ahorro del 20% real en bienes y servicios. ¿Qué sería eso? Respecto al aumento salarial, como la inflación, ellos plantean de que en la recomposición salarial está muy lejos de llegar a ser igual a la inflación. Es decir, que vamos a seguir perdiendo poder adquisitivo. Sí, ahí también. Lo plantean, recordemos, y vamos a tomar como ejemplo los docentes universitarios. Tuvieron 3 reuniones, las 3 reuniones con el ministro de Educación de la Nación, plantearon un 15%. El ministro lo que le dijo fue hasta el 18% podemos dialogar. Más del 18% ya no es negociable. Por lo tanto, con una inflación proyectada para este año, sin tener en cuenta todavía lo que va a pasar, porque recordemos que en una semana el dólar fluctuó de 30 a 40, Sí. eso tiene un impacto sobre los precios, es decir que eso puede llegar tranquilamente a una inflación del 35 al 40, digamos, estábamos en un 32-35, ahora puede llegar a ser de un 35 al 40, y si el gobierno nacional no plantea o no quiere negociar salarios por encima de la inflación, significa que poniendo un techo del 18, el trabajador o la trabajadora va a estar perdiendo, va a seguir perdiendo poder adquisitivo, va a perder del 10-15%. Ya lo plantean, como decía, lo plantean a viva voz. Antes lo que habían hecho es eliminar las paritarias y por lo tanto directamente por ahí uno no se enteraba. Ahora directamente lo plantean a viva voz. Bueno, el ministro Sí. de Hacienda ya lo planteó y dice que no se va a acordar por encima de la inflación. Bueno, en esta placa que estábamos viendo, hay una en particular que me interesa que me digan, que es el ahorro en gasto de capital, porque se habla de que la medida va a ser ahorro del 50% real. ¿De qué estamos hablando ahí? Sí, el ahorro en capital básicamente está relacionado con infraestructura, obra pública, que es todo lo que más contribuye a la actividad económica de las provincias. O que medianamente puedan mantener un nivel de ingresos que permita el crecimiento de las provincias. Más que nada en Chaco es un sector que contribuye mucho al crecimiento del PBG, el Producto Bruto Geográfico, que eso también derrama sobre las demás actividades, porque sabemos Sí. que el empleo genera consumo y genera crecimiento económico. Y por otro lado, a mí lo que me interesaba remarcar de lo que estábamos charlando recién, es que los dos sectores donde más se está ajustando y donde más se está viendo perjudicado son el sector público, no solamente por los despidos, sino porque las negociaciones de los salarios son mucho menores que en los sectores privados, y en lo que es buena enseñanza con las universidades y con los colegios, dos sectores donde la mujer particularmente participa por lo menos en el sector público tiene una paridad de género bastante igualitaria. Uno de los únicos sectores es el 58% del empleo público es de las mujeres. Ah, mira. Y en enseñanza el 72% somos mujeres. Entonces son dos sectores donde la feminización de la pobreza se va a ver muy agravada con estas medidas que afectan transversalmente a las mujeres. Claro, también para entender, digamos, que dentro de estos números hay personas, ¿no?
y sus experiencias, y sus vidas van a ser modificadas también con respecto a esto, y particularmente las mujeres como bien decías. Bueno, vamos a la otra placa que habla de esto que yo quería saber a qué se refiere, que son derechos de exportación. Bien, ahí en realidad hay un poco una confusión que se empieza a dejar hacer agua, esto es decir, es un impuesto fijo a las exportaciones y por qué no es una retención, ¿no? Porque así Ajá, lo plantea. claro. No es lo mismo decir que hay un impuesto fijo que va a ser en pesos que una retención a las exportaciones en su totalidad. Que el impuesto fijo sea en pesos significa que los exportadores van a poder presionar, o sea, van a tener una herramienta más para presionar a la devaluación, para poder licuar, o sea, para poder hacer agua este impuesto que se le está cobrando, porque si ellos, además, si el dólar sigue aumentando, la ganancia Van a que exportar ellos van mucho a más. tomar- sí, la ganancia que van a tener en realidad va a ser mucho más, Ah, independientemente de si deciden exportar o no más, la ganancia que tienen porque exporten lo mismo, o sea, la ganancia por hectárea si se quiere, sí. o por tonelada, va a ser muchísimo más grande. Y Es decir, que se cobra a exportaciones que se hacen en dólares, se cobra en pesos. se está El cobrando en impuesto pesos. que queda para el país. Exactamente, y además otro factor también preocupante es que no están obligados a traer los dólares al país. O sea, los exportadores de soja, de todos los productos primarios que nosotros sabemos que para la provincia y para el país son un ingreso muy importante, no se los obliga a que traigan las divisas generadas en dólares. Mm. Si lo quieren dejar depositados en cuentas afuera, lo pueden hacer porque ¿Y ahí no la hay FIP una- no va? ¿No aparece no la hay FIP? medidas que obliguen, no hay medidas desde el gobierno que obliguen a traer las divisas. Se liberalizó, esta medida se sacó cuando asume el gobierno Mauricio Macri por esta ideología de liberalizar la economía, de que la gente tiene que tener confianza en los mercados y para eso hay que, siendo muy directos tal vez, pero dejando hacer lo que quieran. Sí. Por y- eso perdón, sí. quería agregar nomás, por eso también la liberalización se da en los dos puntos, en la entrada y salida de capitales extranjeros, así como también en dólares, digamos. Vos podés comprar antes, uno se quejaba, digamos, por qué no podía comprar la cantidad de dólares. Sí. Pueden comprar la cantidad de dólares que quieran, digamos. Y generalmente lo que hacen, justamente, estas medidas favorecen solamente a capitales especulativos extranjeros que lo único que hacen es fugar divisa, ¿no? Ujú. ¿Y cómo es en este caso, por ejemplo, una gran empresa que quiere exportar eh, y tiene su capital en otro país? O sea, tiene las declaraciones juradas igual y todo, pero las declara como que están en otro país o no las declara directamente. No, y eso en realidad depende si no las declara o no las declara, si no es un dato oficial no se puede controlar, ¿no? Claramente. Pero si las declara y están en otro país, no hay ninguna medida que se los obligue a traerlas al país. De hecho, las multinacionales, las empresas multinacionales, también tienen liberado esto de remitir las ganancias Sí. a otros países. No hay, por ejemplo, una multinacional que está operando en el país Sí. y tiene determinado porcentaje de ganancias. La totalidad de ese porcentaje la puede remitir, la puede mandar al exterior sin ningún tipo de obligación de dejar una parte en el país, de contratar, no sé, de que por ejemplo una medida que estaba implementada y se sacó, de que un porcentaje de esas ganancias sea reinvertido en el país. Ujú. No hay ese tipo de medidas para poder generar inversión, crecimiento, empleo. Eso es lo preocupante y lo que Claro, nosotros... de fomento de los mercados locales, ¿no? De la industria nacional. Exacto. Bueno, también se habla de reducción al 18% en la alícuota para porotos, harinas y aceite de soja. Efectivamente. ¿Qué es esto? Que tiene un impacto justamente en los ingresos del Estado, ¿no? Lo que Ajá. hablábamos hoy del déficit primario, que se compone con gastos menos ingresos, digamos. Bueno, lo que están haciendo es no solamente recortar el gasto, sino también recortar los ingresos del Estado. Por eso Sí. es que me parece muy sorprendente que el gobierno nacional y el ministro de Hacienda plantee un equilibrio fiscal para el 2019 y un superávit del 1% para el 2020, siendo que está reduciendo no solamente el gasto Sí. primario, sino también el ingreso primario.
lo cual llama muchísimo la atención y creo que profundiza la recesión. ¿Por qué? Porque al no tener ingreso por parte del Estado, el Estado lo que no tiene ingreso, por lo tanto no puede destinarlo a más producción o a inversiones, digamos, productivas, ¿no? Sí. Claro, Por vos lo tanto no imaginate puedes crecer, digamos. Imagínate que esto es no sé, sos una familia y a vos te dicen que no te está alcanzando la plata para llegar a fin de mes. Y que tu decisión de ahorro para ajustar tus gastos sean dejar de gastar en el transporte para ir a trabajar. Ujú. Pero ese gasto que vos te estás ahorrando para ir a trabajar, a su vez no te permite generar los ingresos para pagar las deudas con tarjeta de crédito que tenías o para pagar los gastos de luz, de agua que estás consumiendo en tu casa. Entonces, si yo te corto las piernas de donde vos sacabas el ingreso para poder pagar tus gastos corrientes, estoy sacando la posibilidad de generar el ingreso para que vos pagues los gastos que tenés. Claro. También fíjate que ahí en esa placa se habla de una recaudación adicional para este año del 0,5% del PBI y para el 2019 de 280 millones, creo que es dólares o pesos, estamos hablando de pesos, ¿no? Del 1,5% del PBI que no se condice con lo que están diciendo también ustedes, digamos, como que no se llegaría a esa instancia, Sí, en a realidad... esa meta. Sí, en realidad hay dos cuestiones ahí. En principio había una confusión que habían dicho que era el 1,5%, después había un documento que andaba dando vueltas, que era del 2,5%, pero que decían que no era un documento oficial. No lo afirmaron, pero tampoco lo negaron. Pero ahí hay una realidad, y es decir, si estamos suponiendo llegar a un déficit cero o a un equilibrio fiscal, como lo llaman ellos, en el cual viene acompañado por caída de la actividad del 1,5, un 2,5 o 1,5 en el mejor de los escenarios, como lo plantean, con un 42% de inflación, que también es algo que lo dejaron un poco oculto, ¿cómo podemos pretender de que la recaudación no va a ser sobre esta base de ingresos que hay hoy en día? Se están planteando ajustes. Claro. Y la recesión de la actividad económica va en pique, no vas a llegar a ese déficit, como decía Rubén, es utópico. No vas a llegar a un equilibrio fiscal, porque todas las medidas que se vinieron tomando hasta el día de hoy, lo único que hacen es que baje la recaudación a la vez que baje el gasto. Y la baja del gasto lo que hace es no permitirte recaudación. Entonces, estás bajando la recaudación por medidas que tomas, como por ejemplo la baja de retenciones, y estás bajando el gasto, que a su vez baja la recaudación. Sí. Y en la próxima placa, para ir ya... Tengo un dato nomás que Sí. justamente tiene que ver con esta cuestión, y fíjate que el nivel de actividad económica, o sea, el nivel de actividad de la economía, el Sí. PBI, cayó 0,6% interanual en abril, o sea, año contra año, 5,8% en mayo y 6,7% en junio. 6,7%, o sea, se profundizó la recesión, ¿sí? Por lo tanto, llama mucho la atención que planteen esta cuestión de el equilibrio fiscal teniendo en cuenta una recesión tan ampliada, digamos, ¿no? Y en la próxima placa, ahí está como más detallado, ¿no? Cuáles van a ser, o cuáles son aquellos ítems que conforman el gasto primario de lo que estábamos hablando, que de a poco yo voy aprendiendo también. Y se habla hay una proyección a 2019 y se habla de las prestaciones sociales, que entiendo que son jubilaciones, asignaciones universales, salarios y universidades particularmente, subsidios económicos, gastos de funcionamiento, otros gastos corrientes y gastos de capital, ¿no? Y sin embargo acá veo un aumento. Fíjate cómo salarios y universidades, por ejemplo, se mantiene Sí. constante, 3,8%. Después tener los subsidios económicos, tener una baja. Claro, ¿y por qué Sí. se plantea un aumento si después vemos en cuanto al PBI que es el 3,8% igual? Porque vemos que en los salarios de universidades se habla, claro, de 523.171 pesos y después que a 2019 se estima a 695.431.000 Claro, lo que pesos, pasa es que ahí millones de también pesos. debe estar implícita la inflación.
inflación. Claro, exactamente. Debe ser salario real, digamos. Real es medido en términos de inflación, digamos. Ajá. ¿Sí? Lo cual directamente, fíjate que 33% no condice con la realidad, digamos. Claro, ¿no? es un poco también... De tener en hecho, cuenta- el único ítem que se aumenta acá es el de prestaciones sociales Claro. a 2019, ¿no? Porque Exacto. el de la salarios de universidades se mantiene igual, el de subsidios económicos baja, Baja. el de gastos de funcionamiento también baja al 0,8 al 0,6, el de gastos corrientes al 0,9% y el gasto de capital al 0,9%. Bueno, gasto de funcionamiento y gastos corrientes Sí. es salario. Salario y personal. ¿Sí? Del Estado. sector público. Del Estado. Por lo tanto, si nosotros tenemos, y ellos están planteando eso, significa Tremendo. una reducción abismal, digamos, de, Sí. de la planta del Estado, y si ya planteamos menos Estado, significa menos educación, menos docentes, menos salario, menos salud. Bueno, Ujú. ya con el plan de vacunas también hicieron lo mismo, digamos, o sea, reducir y hasta eliminar alguna vacuna, como la vacuna de contra la meningitis. Sí. Trabajo también, o sea, no tienen una política de empleo, digamos, porque la verdad que lo que están haciendo es reducir. Y además, te agrego, en esta cuestión del trabajo, que no hay generación de empleo genuino en el sector privado, debido a que, por ejemplo, las tasas de interés, y la remarcaron la semana pasada, está en el 60%. No hay Sí. una pyme, es imposible que acceda a una tasa de financiamiento del 60% porque ya viene en crisis con los tarifazos y con la reducción de las ventas, por lo tanto no va a acceder a un crédito de una tasa tan Sí, grande, eso ¿no? lo escuché hoy a Nicolás Dujovne, al ministro de Hacienda, que decía que en el caso del sector privado las paritarias siempre fueron libres, por ejemplo. Pero también entiendo que hay puntos de referencia que hay Sí, y por que eso tiene supuesto. que ver con las paritarias que se cierran a nivel Sí, por en el supuesto. Estado, ¿no? Las paritarias en el sector privado cerraron en un 25 Mm. también. Y estamos en una inflación, como te decía, del 35 siendo optimista. Es decir, que hay una pérdida de poder adquisitivo también en el sector privado. Ajá. ¿Y qué es esa última columna que se puede ver ahí en la placa que dice variación PP? ¿Qué es eso? Porque veo numeritos ahí que no sé a qué refiere en realidad. Refiere al 2018 y al 2019 en porcentaje y después variación PP. Ahí atrás lo tenés también, mira. Quizás se ve mejor. Y refiere a que, por ejemplo, en ingresos es el 1,3 PP. Derechos de exportación también se No, habla de es la eso. variación Ajá. de los 2 años, digamos, año contra año. Puntos porcentuales. Ahí está, puntos porcentuales. Sí. Claro, La entre variación de uno y puntos otro. porcentuales. Exacto. Exacto. Sí, teniendo en cuenta que para hablar particularmente del presupuesto, y ahora vamos a la otra placa, no sé si ahí se entiende un poco, ahí te entiendo cada vez menos. Esa creo que es la que sigue, sí, la 6. Esa es bien sencilla, ¿no? Pero bueno, también hay una diferencia, una comparación entre el 2015 al 2019, 4 años. El título nomás, Sí, hay que perdón, tener- el título, lo que dice el título nomás, ¿no? El equilibrio fiscal se logra con un menor gasto público, no con un incremento de la recaudación, por ejemplo. Ujú. O sea, aumento de retenciones o aumento de impuestos a los bienes personales. O sea, directamente el gobierno nacional plantea que el problema es la inversión pública, Ujú. lo cual ya deja entrever, Sí. digamos, Sí, claro, hay que tener un poco de cuidado también cuando se escuchan por ahí los discursos y no se dejan en claro algunas cuestiones como estas que nosotros decíamos. Si realmente el problema y el equilibrio se logra con reducción del gasto público, ¿por qué no lo logramos en todos estos años? Si se viene bajando el gasto primario, el déficit primario, el gasto primario, Sí. de una forma muy fuerte y que ellos todavía dicen que no es tan fuerte como para generar el equilibrio y que de hecho las medidas que se anunciaron hoy veníamos haciendo el ajuste muy despacio.
Claro. Pero ahí hay que tratar de entender de por qué la economía no se va a activar si el ajuste es cada vez más grande. Si el ajuste te genera menor empleo, esa persona que tiene un menor empleo no va a consumir. Ese menor consumo no va a poder generar crecimiento en el producto, no vas a poder generar los dólares para pagar la deuda. Si no puedes generar los dólares para pagar la deuda, la desconfianza con el país es cada vez más grande, por tanto el aumento del dólar va a seguir en pique y tu único recurso va a ser intentar generar una confianza en los mercados internacionales con ayuda de... Esto ya sabemos cómo termina, ¿no? Sí. Y hay una última placa que fue la que presentó hoy el ministro de Hacienda, tiene números un poco más chiquitos. Se habla acá de, creo que dólares, ¿no? A 2019 se habla de las ex-letes del déficit primario en cero, ¿no? Ya se plantea un déficit primario en cero, claro. Con intereses, vencimientos, bonos internacionales. Creo que esta parte ya es de las letras extranjeras, más financiero, ¿no? Digamos, más monetario, sí. En el sentido de recordar que las LEVAC, por ejemplo, las letras del Banco Central, vencen mes a mes. Bueno, creo que están planteando, ellos, bueno, del gobierno nacional plantearon, no, vamos a desactivar, con acuerdo del FMI, vamos a desactivar esta bomba de las LEVAC, pero no se dieron cuenta que activaron una peor, que fue la de LETES, digamos. Lo que están haciendo es intercambiar o cambiar las LEVAC por las LETES en dólares. Son las mismas, son herramientas financieras, digamos, de ahorro, si se quiere, de ahorro, que antes existía el plazo fijo. Bueno, ahora lo que se hace es las LEVAC y las LETES, que lo que hacen, por supuesto, tienen vencimiento a más corto plazo, digamos, ¿sí? 17 días, 20, 30 días. Y como vos tenés capital especulativo. Exactamente, vos tenés la liberalización de entrada y salida de capitales, por lo tanto, vienen capitales como lo que dicen capitales golondrina, que son capitales especulativos, lo que hacen es, vienen con dólares, cambian a peso, imagínate el monto de peso que se hacen, invierten en el LEVAC, ese LEVAC le genera una tasa mayor al 46%, hablábamos la semana pasada casi llegando a un 80%. La tasa de interés, un 80%. ¿Y quiénes pueden acceder a esas letras, o a las LEVAC, o a las LETES? Puede acceder cualquier persona, pero a lo que voy es, generalmente lo que hacen es las personas que les sobra la plata, ¿no? Básicamente, porque es un ahorro, es una forma de ahorrar, digamos. Ahora, en este momento, los que ahorran son muy pocos, digamos, y generalmente fue hecho a medida del capital especulativo, digamos. Tanto las LEVAC como las LETES y como la evolución del dólar. Bueno, y el otro día escuchaba a la gobernadora de Tierra del Fuego, a Roxana Bertonet, que decía que quería invertir afuera los capitales de la provincia. Claro. No sé si iba a hacer algún tipo de este movimiento también, claro. Digamos, es muy extraño, ¿no? Pensar en eso en este momento. Empleo en las provincias y en el país, invertir afuera es un poco raro. Bueno, ya lo dijo el ex ministro de Energía, decía que tenía desconfianza en el país, por eso tenía su dinero en el extranjero, ¿no? Sí. Bueno, para ir haciendo así conclusiones, ¿no? De qué es lo que dejan o ven ustedes después de estos anuncios, no sé, ¿qué podemos decir? Yo creo que es necesario sí o sí darle un vuelco a la economía, de pegar el volantazo y ir para otro lado. Y lo preocupante es que la ideología de este gobierno no se lo va a dejar hacer. Ellos tienen muy en claro que lo que están haciendo y lo que estuvieron haciendo estos últimos 3 años son las medidas correctas para poder tener un crecimiento económico, para poder tener estabilidad y para que todos estemos mejor, como lo decía el presidente hoy. Y lo que vemos es que estamos cada vez peor. Entonces, si ellos están convencidos que esta es la forma y no ven que está mal, que la economía está mal, que la gente está mal, que no llegamos a fin de mes,
y que le está hablando a los mercados, porque es lo que se ve en el discurso del presidente y lo que se ve en el discurso de Nicolás Duhovne, por más de que hoy un poco haya habido un cierto tratar de calmar al trabajador y al ciudadano a pie, no hay una transmisión de confianza sobre medidas que se van a tomar que lo van a favorecer a las personas. Entonces, cuando un presidente o cuando un equipo económico está preocupado en lo que los mercados piensan o en lo que el resto del mundo quiere hacer con los capitales especulativos sin pensar cómo eso va a afectar a la sociedad, es muy difícil que todos los ciudadanos podamos tener un mejor bienestar de acá la verdad, a un largo plazo, porque cuando se empiecen a tomar, si es que se toman medidas, y no creo que sea este gobierno el que las tome, cuando se empiecen a tomar medidas para poder generar los dólares, para pagar la deuda, para empezar a tomar medidas que generen empleo, eso va a necesitar un lapso de tiempo para que impacte en la gente. No es como la devaluación, que uno devalúa y inmediatamente impacta, sino que va a necesitar un tiempo cuando se empiezan a hacer medidas buenas. Y lo que se puede ver es que ese tiempo ya se le pasó al gobierno. Porque al principio, cuando ni bien asume y decía que estábamos mal por la herencia pesada, hasta algunas personas podían creer que sí lo era, pero luego de 3 años seguir viendo que estamos mal y vamos cada vez peor, ya no es creíble que son porque las medidas todavía no tienen el impacto, sino porque realmente se están haciendo mal las cosas. ¿Y a la provincia cómo le afecta esto? No, le afecta de lleno, como te decía, hay tanto los subsidios, hay menos subsidios, hay... Lo de la electricidad me eliminado. preocupó también, ¿no? Exactamente. Los subsidios afectan a todos los servicios públicos, al transporte, Sí. a la electricidad, al gas y al agua. Sí. El agua, si se quiere, bueno, tenemos una empresa provincial, más que nada la electricidad, el gas y el transporte vienen con subsidios nacionales, pero el agua también, si se quiere, viene subsidiada o venía subsidiada con un subsidio de la provincia, digamos, lo cual ahora también eso va a estar siendo afectado. Además a eso hay que agregarle la baja de la coparticipación, la eliminación del Fondo Federal Solidario y además la eliminación o el ajuste en obra pública, por lo tanto va a ser afectada en todos los extremos. El Fondo de Incentivo Docente el Fondo de también. Incentivo Docente, exactamente. ¿Por qué? Porque es uno de los subsidios que se intenta traspasar a la provincia como gasto de la provincia y Exactamente. no va a ser más de parte de Nación. Así que también planteando esta cuestión de la conclusión, creo que si no hay un cambio de rumbo de parte del gobierno, que hasta ahora no se lo ha visto, y teniendo en cuenta la conferencia de prensa del presidente y del ministro de Hacienda, no lo van a llevar adelante, creo que esta recesión, esta crisis se va a profundizar aún más. Y bueno, la liberalización de entrada y salida de capitales, la liberalización del dólar, hay un déficit comercial, que no hablamos de eso, pero hay un déficit comercial profundo también desde 2015, déficit también del dólar turista, que hay que cubrirlo. Es decir que... Bueno, de hecho se habló mucho este fin de semana de cuánto se depreció el peso en relación a los guaraníes de Paraguay, Claro. y al peso uruguayo. Así es, Ni hablar. Respecto a todos los países aledaños, digamos, Sí. o sea, es la moneda que mayor se devaluó. Fíjate, del 2015 hasta hoy se devaluó un 300%. Es decir, hay una pérdida de soberanía, porque tenemos que hablar, es una pérdida de soberanía. Cuando nosotros hablamos de devaluación, es la pérdida de valor que tiene el peso respecto al dólar, ¿sí? Claro. Entonces, también hay una pérdida de soberanía, y bueno, si no se modifica el rumbo, esta crisis se va a profundizar, y bueno, creo que vamos a ver muchas más luchas o más movilizaciones como la que vimos la semana pasada. En este contexto es la única forma, es la forma en la cual nos tenemos que expresar, y Sí. tenemos que acompañar todos. Hay también, bueno, algunas personas que dicen, bueno, pero antes, ya en el 2014, fue mucho mayor la devaluación del peso, ¿no? Sí, lo que pasa que ahí también lo que hay que tener en cuenta es si hay inflación,
si hay paritarias que acompañen esa inflación para que pueda haber un poder adquisitivo de la gente que le permita acceder a determinados bienes como los alimentos, la vestimenta, poder pagar los servicios, porque cuando se habla de la inflación, que se habla de que en otros años también había inflación, la gente no la pasaba tan mal, o la gente por lo menos no, la línea de pobreza no era tan baja, porque yo creo que ahí es donde hay que hacer foco, no a la persona que está teniendo menos ganancia, a la persona que no se puede ir de vacaciones. Si bien es importante, hoy en día hay un porcentaje de la población que no puede comer, que no puede acceder a las necesidades básicas. Entonces ahí hay que solidarizarnos como población, como sociedad, y pensar que estos modelos económicos, que este tipo de caminos a los que nos están llevando a la pobreza a muchísima gente. Entonces la inflación sí no es buena, pero si las paritarias y las negociaciones salariales que se hacen con las empresas, con el Estado, con los sueldos de las universidades, acompañan esta inflación, la pérdida de poder adquisitivo, o sea, lo que pierde el salario de capacidad de compra no es tan grande. Eso hay que tener en cuenta. Gracias a ambos por venir y por muchas gracias a muchas ustedes. el tiempo que nos han dado también en explicarnos cada una de las medidas. Gracias. Gracias. Seguimos en Avenida Refugio.